Buenos días chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, por medio de este video explicativo de alguna manera queremos continuar profundizando el término de iglesia, ¿sí? Y recordando un poquito lo que hemos visto en la clase pasada, ¿sí? Nosotros acá vamos a ver que en esta frase, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, de alguna manera estamos diciendo que Pedro tiene una figura fundamental dentro del cristianismo, ¿sí? Un representante de la iglesia de Cristo. Y sobre esa piedra, en la cual edificará nuestra iglesia, ¿sí? También nosotros somos parte de ella. Por eso vamos a ir conociendo algunos temas muy importantes, ¿sí? Uno de ellos es el término iglesia, ¿sí? La iglesia, igual que el templo, algo que siempre nos preguntamos, ¿sí? Tenemos que entender y comprender primero cuál es el término o el significado de la palabra iglesia. Bueno, el término tiene un origen en el griego que significa asamblea y que permite nombrar al templo cristiano, ¿sí? Existen muchas definiciones sobre el término de la iglesia, pero bueno, yo me quedo con esta para que nosotros podamos saber de a qué se hace referencia a la iglesia, sino que cuando hablamos de iglesia hacemos referencia a la asamblea, ¿sí? Al conjunto de personas que se reúnen, ¿sí? San Pablo, en las cartas que aparecen en el Nuevo Testamento, habla un poquito sobre lo que sería propiamente eh, una definición de la iglesia. Y la ve a la iglesia como cuerpo místico, ¿sí? En el cual Cristo es la cabeza y nosotros somos los miembros del cuerpo. Que es fundamental la figura que toma San Pablo para explicar la iglesia, en la cual nosotros no podemos ser cabeza de la iglesia, justamente porque nosotros debemos saber conducirnos por alguien que nos lleva hacia la vida eterna, hacia el camino de salvación. Y ese modelo y esa persona es el mismo Cristo, ¿sí? Nosotros somos los miembros también fundamentales, imagínense ustedes en el cuerpo humano, de fundamental que cada uno, que cada parte es, ¿sí? Porque si yo no tengo una mano, mi cuerpo ya no estaría totalmente al 100%, pero tenemos que también darle prioridad y mucha importancia a que la cabeza es fundamental porque es la que manda el mensaje al resto del cuerpo, ¿sí? Sin quitar, digamos, la importancia de los miembros del cuerpo. O sea que podemos decir que el término se refiere a que todos los católicos se reúnen para celebrar el misterio de Cristo. Nosotros tenemos algo en común, un fin común, que es justamente reunirnos para celebrar la Eucaristía, ¿sí? El lugar donde Cristo se quiso quedar después de su resurrección y ascensión al cielo. Por lo tanto, el templo es propiamente el edificio donde se reúnen los cristianos para rendir culto a Dios. Si alguien le dice iglesia, el templo no está mal. ¿Por qué? Porque en el templo justamente se va a reunir la asamblea y va a haber iglesia, porque en la iglesia se reúnen todas las personas, todos los cristianos, ¿sí? De alguna manera hijos de Dios, bautizados para celebrar juntos este acontecimiento. Vamos a ir propiamente a lo que es la fundación de la iglesia. ¿Quién es su fundador? ¿Sí? Y cuando nosotros nos preguntamos quién es su fundador, seguramente podemos caer en algunas falsas doctrinas, por decirlo así, en la cual creemos que el fundador es Pedro, ¿sí? O por ahí algunos historiadores le dan el mérito a Constantino, ¿sí? Que va a promulgar una ley más o menos en el año 340 después de Cristo, ¿sí? En el cual va a promulgar la religión católica y se va a expandir. Pero en realidad su verdadero fundador y el único fundador es el mismo Cristo, ¿sí? Cristo es el que funda la iglesia y le pide a sus discípulos que vayan y anuncien el Evangelio. ¿Sí? Nosotros encontramos en la Biblia, siempre tenemos que ir a la Biblia y saber identificar que en la Biblia Cristo lo envía de dos en dos y los manda a predicar, a expulsar demonios, y después cuando Cristo se va al cielo, le dice lo mismo: vayan y anuncien por todo el mundo, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Pero, ¿qué tenemos que tener en cuenta acá? Que Cristo, al irse y antes de irse, le da la potestad a Pedro para administrar acá en la tierra su iglesia. Nosotros en la cita bíblica que encontramos en Juan, le dice a Pedro: todo lo que haces en la tierra
será atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Le da la potestad de poder tomar decisiones en cuanto a su iglesia, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta que Pedro es la figura de Cristo, ¿sí? El primer papa y que va a ser el representante de acá, de Dios, acá en la tierra, y que va a ir cambiando y que va a haber siempre un sucesor que siempre obviamente va a tener a la figura de Pedro. ¿Cuál es la finalidad de la iglesia? Seguramente habrán escuchado muchas personas que dicen, ¿para qué van a la iglesia? O cosas así, o no, yo tengo un diálogo común y directo con Dios, no me hace falta ir a la iglesia. Primero porque el término está mal utilizado. Ya hemos dicho que la iglesia hace referencia a la asamblea y que el templo es el edificio, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la finalidad de la iglesia? Primero, la iglesia obviamente tiene su origen en Cristo, por lo tanto no es un invento humano, ¿sí? Justamente su finalidad es la propagación del reino de Cristo, para hacer partícipes a todos los hombres de la redención, ¿sí? Y por otro lado, ayudar a recorrer el camino espiritual hacia Dios, viviendo el amor recíproco y por medio de la administración de los sacramentos, a través de los cuales Dios otorga la gracia del creyente. O sea, que la iglesia nos va a ayudar de alguna manera a poder llegar a alcanzar la salvación. Y para eso existen los sacramentos, ¿sí? Hay una canción muy linda que dice que para subir al cielo se necesitan los sacramentos, ¿sí? Entonces, por medio de los sacramentos, Dios de alguna manera nos está regalando algo a nosotros y sobre todo a ustedes que van a recibir la confirmación, le va a regalar un gran regalo. En este caso, en este año muy especial, le va a regalar los dones del Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo va a tocar sobre ustedes y le va a conceder esta gracia para que ustedes, por medio de esos dones, puedan dar a conocer y ser también partícipes del reino de Cristo, tratando de manifestar el Evangelio. Esta imagen, cuando la buscaba, me parecía muy importante, porque seguramente habrán visto las publicidades que aparecen en la tele, sobre todo de Red Bull, ese que dice Red Bull te da alas. Bueno, Jesús te da alas, ¿sí? Te da alas y esas alas son propiamente del Espíritu, que sopla sobre nosotros, ¿sí? El Espíritu Santo es el motor de la iglesia. A ver, si nosotros nos vamos a profundizar y ver las instituciones que existen a lo largo de la historia, nos vamos a dar cuenta que toda institución no perduró en el tiempo, ¿sí? La única institución, obviamente ya sea política, comercial, bueno, en este caso una institución religiosa, es la única que ha perdurado tantos años en el tiempo. Y justamente porque no es algo meramente humano, sino porque existe un ser, y ese ser enviado por Dios Padre, por el amor de Dios Hijo, que es el Espíritu Santo, va a permitir, a pesar de todas las dificultades y todas las cosas maléficas que se puedan presentar dentro del mundo de la iglesia, hace que esta iglesia continúe a pesar de cualquier dificultad. Por eso, siempre ten en cuenta que Jesús te da alas para que vos puedas transmitir ese mensaje de salvación. Y por último, y no lo menos importante, nosotros estamos llamados a ser discípulos de Cristo, ¿sí? Ustedes son mis discípulos, dice Cristo. Y Jesús en Mateo 28, en el último capítulo, le dice, vayan y anuncien, y sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Hoy en día tenemos una misión muy particular y difícil a la vez de anunciar y testimoniar el mensaje que Cristo nos dejó por medio de su palabra y por medio también de la realidad que hoy nos toca vivir. Por eso te invito a que seas discípulo de Cristo. Y seguramente me van a decir, profe, pero no sé cómo hacerlo, la verdad que me cuesta. Hay veces con acciones muy pequeñas y concretas por medio de las redes sociales podemos anunciar grandes misterios que Dios nos permite y en las cuales el Espíritu Santo obra en nosotros. Por eso te invito a que agarres las redes sociales que seguramente usas TikTok, Facebook, Instagram, ¿sí? O cualquiera, Snapchat, Twitter, todo lo que utilices, siempre tratando de alguna manera, no así de lleno, pero así un poquito sobre, sobre el mensaje que Cristo tiene para nosotros. Así que los invito ahora a que puedan ver después un video de una canción para que después la podamos reflexionar juntos sobre el tema de la iglesia.
La canción dice: Jesús, te seguiré, y espero que, bueno, así tanto yo como vos nos podamos comprometer para seguir edificando el reino de Dios. Que tengan una buena semana y que Dios los bendiga.